Progresión aritmética. Es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Dicha cantidad es llamada diferencia de la progresión, o solo también diferencia, o incluso también distancia. Por ejemplo, la sucesión matemática 3, 5, 7, 9 es una progresión aritmética de diferencia constante 2. ¿Por qué? Porque si usted observa, va aumentando de 2 en 2. Así como 5, 2, menos 1, menos 4 es una progresión aritmética de diferencia constante menos 3. ¿Por qué? Porque si usted se está dando cuenta, está disminuyendo en 3 cada término. Ecuaciones. Para hallar una serie aritmética o progresión aritmética es igual a número de términos dividido 2 por la sumatoria de primer término más término enésimo. A sub 1 significa primer término. A sub n significa enésimo término o último término. La n, los números de términos. Y la s, pues significa lo que es la serie aritmética. Para hallar el enésimo término, tenemos la ecuación primer término más número de término menos 1 por la diferencia. Ejemplo número 1. De la sucesión aritmética 5, 9, 13, 17, obtener la suma de los primeros 20 términos. Entonces, nuestra serie aritmética es 5, 9, 13, 17. Y si usted sigue ahí, ¿en cuánto aumenta esta serie? Muy bien, ya lo respondió. Aumenta en 4. Entonces, los datos, primer término es 5. Nuestra diferencia es 4. Se halla restando 9 menos 5 igual 4. Número de términos que tenemos que encontrar, dice, o utilizar en esta serie aritmética es 20. Como no tenemos el enésimo término, lo tenemos que encontrar, para lo cual utilizamos la siguiente ecuación, donde dice enésimo término es igual al primer término más número de términos menos 1 por la diferencia. Sustituyendo los datos, a la sub 20, n que equivale a 20, ¿verdad? Primer término es 5, n es 20 y la distancia es 4. Hacemos la diferencia, o sea, lo que está dentro del paréntesis. 20 menos 1 me da 19. Luego tenemos que multiplicar 19 por 4 y esto me da 76. Realizo la suma, 76 más 5, y esto me da 81. Significa que mi enésimo término es 81. Tenemos ya nuestros datos y agregamos ya el valor del enésimo término, que es 81. Ahora sí, podemos ya encontrar la sumatoria de todos los términos, donde dice que la ecuación dice n dividido 2 por a sub 1 más a sub n. Entonces sabemos que n es igual a 20, primer término, o sea, a sub 1 es 5 y enésimo término es 81. Realizamos la sumatoria, porque primero lo que está dentro del paréntesis, y 5 más 81 me da 86. Luego realizamos la división, 20 dividido 2, esto me da 10, y realizo la multiplicación. 10 por 86 me da un producto de 860. Entonces, la sumatoria de estos 20 términos es 860. Y esa es la respuesta a nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 2. De la sucesión aritmética 3, 10, 17, obtener la suma de los primeros 63 términos. Tenemos nuestra serie que es 3, 10, 17. Los datos
primer término es 3. La diferencia es de 7, y ahí se dice restando al segundo término, le restamos el primero. Nuestro total de términos es 63. Entonces tenemos que hallar nuestro enésimo término. Esto, ¿por qué se utiliza esta ecuación para hallar el enésimo término? Es para no realizar toda la serie aritmética, que sería 3, 10, 17, 24, 31, 38, etcétera, etcétera. Entonces solo nos vamos a encontrar el último término, y para hallar el último término, llamado término enésimo, la ecuación es la siguiente. Término enésimo va a ser igual a primer término más la diferencia del total de términos menos 1 por la distancia. Sustituyendo los datos me quedan de la siguiente manera: primer término es 3, nuestro total de términos 63 y la distancia o diferencia es 7. Realizamos primero lo que está dentro del paréntesis. 63 menos 1 me da 62. Luego multiplicamos 62 por 7 y esto me da 434. A 434 le voy a sumar los 3 y mi término enésimo es 437. Ya encontramos nuestro término enésimo. Ahora sí podemos ya hallar la serie aritmética, nuestros datos, y ya asignamos aquí nuestro término enésimo, que es 437. La ecuación a utilizar es serie aritmética igual a número de términos dividido 2 por primer término más término enésimo. Sustituimos los datos y n es igual a 63, primer término es 3 y el último o término enésimo 437. Realizamos lo que está dentro del paréntesis, me da un total de 440. Luego hago la división, que me da un total de 31.5. 31.5 lo multiplico por 440 y me da un total de 13.860. Significa que la sumatoria de esta serie aritmética de 63 términos es 13.860. Vamos con el ejemplo número 3. Aquí vamos a resolver un problema aplicando lo que es la serie o progresión aritmética. Dice: Margori debe pagar un préstamo en 12 cuotas que aumentan 5 quetzales cada mes. Si la cuota inicial es 20, ¿cuánto pagará en total? Y nuestra serie aritmética es de la siguiente manera: la primera cuota es 20 quetzales y dice que va a aumentar 5 cada cuota. Entonces 20, 25, 30, 35, etcétera. Para no llegar a las 12 cuotas, porque dice que son 12 cuotas, o sea 12 términos, entonces calculamos nuestro término enésimo y los datos son los siguientes: primer término 20, distancia o diferencia 5, número de términos 12, y vamos a encontrar nuestro enésimo término, que esto es igual a primer término más número total de términos menos 1 por la diferencia. Sustituyendo los datos, término doceavo sería aquí, pues a las 12. Primer término es 20, el valor de n es 12 y la diferencia es 5. Realizamos primero lo que está dentro del paréntesis y esto me queda 11. 12 menos 1 me da 11. Luego este 11 lo multiplico por 5, porque según la jerarquía de operaciones primero tengo que hacer la multiplicación y después la suma. 11 por 5 me da 55. 55 más 20 me da una suma de 75. Entonces nuestro término enésimo es 75. Teniendo ya estos datos, podemos ya calcular lo que tiene que pagar Margori. Entonces vamos a utilizar la ecuación: serie aritmética es igual a número total de términos dividido 2 por primer término más término enésimo. Sustituyendo los datos,
o los valores. N es igual a 12, primer término es 20 y término enésimo es 75. Vamos a realizar primero lo que está dentro del paréntesis. 75 más 20 es igual a 95. Y vamos a realizar ahora la división. 12 dividido 2 me da 6. 6 por 95, esto me da un total de 570. Por lo tanto, Margori debe de pagar 570 quetzales en total. Y esta es la respuesta al planteamiento sobre la deuda que tenía Margori. Vamos con el siguiente planteamiento. Ejemplo número 4. Gilberto tiene una venta de jugos en el mercado. Él abre una cuenta de ahorro. El primer día del mes se depositan 10 quetzales, el segundo día 15, el tercero 20 y así sucesivamente hasta completar 30 días. ¿Cuánto dinero ahorró Gilberto en los 30 días? Vamos con nuestra serie. Y nuestra serie queda de la siguiente manera, que el primer día dice que depositó 10. Luego el problema dice que va aumentando 5 cada día que va a depositar. Entonces el primero es 10, el segundo es 15, siguiente 20 y así sucesivamente, lo dice el problema. Nuestros datos son: primer término 10, la diferencia o distancia es 5 y nuestro número de términos son 30. Tenemos que calcular nuestro enésimo término. Para hallar el enésimo término, la ecuación dice que es igual a primer término más número total de términos menos 1 por la diferencia. Sustituyendo los valores, primer término es 10, el valor de n es 30, este 1 es un valor constante, no cambia, por 5, que es el valor de la d. Vamos a hacer lo que está dentro del paréntesis. 30 menos 1 me da 29. Luego multiplicamos 29 por 5 y esto me da 145. A 145 le vamos a sumar 10 y esto me queda que nuestro enésimo término es 155. Seguimos aquí con nuestra serie, con ese planteamiento. Nuestros datos, ahora sí ya tenemos todos los datos. Primer término 10, diferencia 5, total de términos 30 y último término o enésimo término 155. Vamos a resolver esta serie. Tenemos nuestra ecuación donde total de términos dividido 2 por la sumatoria de primer término más último término o término enésimo. Sustituyendo los valores, n es igual a 30, primer término 10 y término enésimo 155. Realizamos lo que está dentro de paréntesis. 155 más 10 me da un total de 165. Luego dividimos 30 entre 2, me da 15, y 15 por 165 me da un total de 2475. Entonces, dándole respuesta a la pregunta, dice que Gilberto ahorró en los 30 días 2475 quetzales. Siguiente planteamiento. Dice: Carla y Alfredo están recién casados y deciden guardar 5 quetzales cada mes del primer año, 15 cada mes del segundo año, 25 cada mes del tercer año y así sucesivamente, aumentando la cantidad en 10 quetzales cada año. Ellos desean estar juntos mucho tiempo. Pregunta, o lo que nos están planteando aquí es que calculemos la cantidad total que habrá ahorrado al final del 15º año. Nos dan una tabla que nos va a servir de guía. Y tenemos primer año, dice que se va a ahorrar 5 quetzales por mes. Cada año tiene 12, entonces 5 por 12. Y ahí saldría nuestro primer término. Y es 60. Y seguidamente dice que el segundo año va a ahorrar
15 por mes porque va a aumentar 10 cada año. Tercer año, 25 por mes. Y así sucesivamente hasta llegar al año número 15. Nuestro enésimo término. Aquí ya aparece que es 200, pero ahorita lo vamos a encontrar. Entonces, nuestro ahorro por mes es 5, 15, 25. Y así sucesivamente, que son los datos que da el problema. Primer término 5. La distancia es 10. Número total de términos son 15 porque son 15 años. Hallar el enésimo término. Tenemos nuestra ecuación. Vamos a sustituir los datos. Primer término es 5. Nuestra n o número de términos son 15. El 1 es un constante. Y la distancia o diferencia es 10. Realizando lo que está dentro del paréntesis, 15 menos 1 me da 14. 14 por 10, eso es igual a 140. 140 más 5 me da 145. Entonces mi enésimo término es 145. Ahora viene el ahorro por año. Primero teníamos ahorro por mes. Ahora es por año. Recuerden, primer año 5 por mes. 5 por 12 me da 60. Segundo año dice que va aumentando de 10 en 10. Entonces el segundo año es 15. ¿Por qué 15? Porque el primer año ahorró 5. En el segundo año le aumenta 10. 10 más 5, 15. 15 por 12 me da 180. Y así sucesivamente hasta poder encontrar el último término. Nuestros datos son entonces, primer término 60. La diferencia o distancia es 10. Nuestro número de términos son 15. Como ya habíamos encontrado en la diapositiva anterior, nuestro enésimo término, que era 145. 145 lo multiplicamos por 12. ¿Por qué por 12? Porque cada año tiene 12 meses. Haciendo entonces 145 por 12 es 1740. Y este es nuestro término enésimo del ahorro por año. Utilizamos la siguiente ecuación, donde serie aritmética es igual a número total de términos dividido 2 por primer término más enésimo término. Sustituyendo, pues la n vale 15, el primer término es 60 y el último 1740. Realizamos lo que está dentro del paréntesis. Haciendo la sumatoria me da un total de 1800. Luego dividimos 15 dividido 2 me da 7.5. 7.5 por 1800 me da un total de 13.500. Entonces, Carla y Alfredo han ahorrado 13.500 quetzales en el 15º año. Y la respuesta al planteamiento que nos dieron en esta clase. Seguimos. Dice, más información. Aquí tenemos unos links para que los sí deseen ver. Hay 2 links ahí para poder ver. Gracias. Chojonte. Thank you.